alguna conclusión? Por ejemplo, si vos tuvieras que explicarnos a nosotros que no sabemos, y vos sí, porque vos investigaste, ¿qué entiende Calogero Pizzolo por las cláusulas habilitantes y las cláusulas detonantes? ¿Vos qué nos podrías decir? Entre los términos más sencillos que puedas, ¿no? Sin Sí, perder sí. las formas Eh, académicas, por supuesto. A ver. eh, y mira, si me permitís un minuto que de paso agarro lo que escribí como para una Sí, idea. sí, 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 sí. Eh, Acá está. Pero en términos generales, las cláusulas habilitantes serían aquellas que de forma expresa delegan competencias del pueblo para que el Estado pueda formar parte de un proceso de integración. O Ujú. sea, él también lo encontré en la doctrina, porque yo cuando empecé a buscar, viste, por Thomson Reuters y todo eso, tenés que buscar por palabras claves exactas. Y Claro, él más que nada mencionaba por fórmulas constitucionales sí, habilitantes. Y muy por lo bien. que fui investigando, tiene más sentido ese modo, porque en realidad lo que él dice es que las constituciones de los países deciden tener una especie de, eh, no cláusula, porque las constituciones no tienen cláusulas, sino una justamente fórmula constitucional donde ellos establecen si van a delegar o no alguna, lo habíamos visto en la otra clase, algún ejercicio de la soberanía para poder integrarse o no. Él menciona que no quiere decir que pierden soberanía, porque como habíamos hablado en la clase No, está pasada, bien, la pero puedes espera, espera, recuperar. espera, espera. Espera un segundo, Sí, Matías, espera. A ver, dos cuestiones interesantes acá para pensarlo desde el derecho constitucional, ¿sí? Y sin entrar por ahí en el derecho constitucional porque nos excede, más allá de que podemos hacerlo sin ningún inconveniente, a mí me encanta, pero nos excede a los fines de la materia. Pero pensemos esto, a ver, para ordenar un poquito tu discurso que está muy bien, pero vamos a ordenarlo un poquitito de esta forma si te parece bien. Seguime 2 minutos y vas a entender a qué quiero llegar. Cuando se conforma un texto constitucional, sea en forma originaria o en forma derivada, ¿sí? Esta asamblea constituyente otorga las facultades o potestades que va a tener el poder constituido. ¿Vamos bien hasta acá? sí, Entiéndase por el poder constituido, naturalmente, de la forma en que está redactada nuestra Constitución, tenemos tres funciones de poder: el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Hasta acá vamos bien, ¿no? sí. Entonces, si vos me seguís en esa idea y la compartís, seguí desde este discurso y decime, a ver, según entonces el profesor Pizzolo, una cláusula habilitante implicaría que el poder constituido queda facultado expresamente a firmar tratados de integración que implican nada más ni nada menos que la atribución o cesión del ejercicio de ciertas competencias soberanas, ¿correcto? Sí, sí, sería, técnicamente sería, sí. Claro. ¿Por qué digo esto? Que es importante y te pedí que lo ordenáramos de esta manera para entender un poco, digamos, de qué se trata esto. Porque vos dijiste algo que fue interesante. La Constitución no tiene cláusulas. Y ojo, que ahí tenemos que ver en qué parte de la biblioteca del derecho constitucional nos ponemos de pie. ¿Eh? ¿Está bien? Pero bueno, nos excede un Igual, poco. Pero eso lo había hecho no, más por mención de que ahí entendemos está. cláusulas por tratado y que Tal también él cual, menciona tal las cual. fórmulas constitucionales, que tiene más sentido. Para mí tiene más sentido. Entonces, para pensarlo de esa manera, entonces tenemos que entender esto, a ver si coincidimos. Ya tenemos una idea clara de qué son aquellas que habilitan. Esto significa, el poder constituido queda habilitado, valga la redundancia que estamos utilizando ahora, para poder formar parte de tratados de integración. ¿Está bien? Sí. Y también había Bien. dado un par de ejemplos, como No, por pero ejemplo, espera, 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 bueno, espera, 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 espera. ¿Y las detonantes? bueno, los detonantes, lo que yo había encontrado eran que eh, son aquellas donde no se permite la salida de competencia, digamos. También había encontrado que era meramente declarativo, donde se señalaba la persecución de un fin, pero no se aclara el modo de alcanzarlo. Y Claro, que entonces en ese sentido vos podés no permitir que ciertas competencias se deleguen a estas agrupaciones. claro.
Entonces, me parece que estamos pensando, si lo razonamos esto desde los términos que estás utilizando, que están bien, entonces podemos llegar a una primera conclusión. Las cláusulas habilitantes terminan siendo aquellas que permiten de una manera determinada, con arreglo a los principios constitucionales, digamos, expresamente faculta al poder constituido, ¿sí?, con ciertos procedimientos que cada constitución determina, a poder formar parte de tratados de integración. Mientras que las detonantes serían aquellas por lo que que leí. parece ser que ponen límites. ¿Es correcto, Matías, lo que estoy diciendo? Por lo que entendí, ¿no? Por la lectura. Más o menos, porque en realidad yo lo había entendido como que el habilitante no es que te permite a vos poder integrar, sino simplemente te permite delegar. Vos vas a poder integrarte en ambas, por ejemplo, por eso Uruguay iba a ser un ejemplo de la detonante, por lo que había leído. Vos podés integrarte con cualquiera de las dos cláusulas, digamos, pero la diferencia está en si una cláusula te habilita al poder constituido a poder delegar ciertas competencias, mientras que la otra no te permite delegar algunas competencias, como pueden ser competencias judiciales, porque tu Bueno, Constitución establece que no podés. ahí vamos. Entonces, no estamos muy errados, estamos diciendo lo mismo. Vamos de vuelta. Las cláusulas habilitantes permiten al constituido formar parte, que el Estado forme parte de tratados de integración con el procedimiento que establece cada constitución. Pero las detonantes ponen límites. ¿Está bien? ¿Por qué ponen límites? No significa que no permitan, pero ponen limitaciones. ¿Por qué? Porque casualmente esas limitaciones aparecen básicamente por el temor que existe o que existía al momento de la redacción de esas constituciones de atribuir competencias, esto es en definitiva de la formación del derecho comunitario. ¿Se entiende? A ver, una cláusula como una constitución, por ejemplo, como la de República Dominicana. ¿Alguien tiene República Dominicana? ¿No? Bueno, una constitución como República Dominicana, por ejemplo, si después ustedes la miran un poco, van a advertir que expresamente dice el Estado no puede formar parte de derecho comunitario, pero sí permite sistemas de integración latinoamericano. ¿Entienden lo que quiero decir? Esto es muy interesante, porque esa cláusula que termina siendo detonante, ¿por qué? Porque te pone un límite. A ver, esto viene enlazado, chicos, con esto que estamos, la unidad didáctica que estamos analizando ahora. Digamos, yo empiezo con el derecho de la integración y puedo avanzar hacia el derecho comunitario. A ver, si nosotros analizamos las constituciones de los 5 miembros del Mercosur, no tendríamos en principio mayores dificultades para que el Mercosur pase a ser un sistema comunitario. Tendríamos que ver, analizarlo con más profundidad, apuntar un poco con el lápiz fino y mirar bien. Pero hay, por ejemplo, República Dominicana, que se me viene ahora a la cabeza, ese Estado, no podría, en principio, conformar una organización que avance al derecho comunitario. Se va a quedar en la antesala. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su texto constitucional tiene cláusulas detonantes siguiendo la doctrina del profesor Pizzolo, ¿sí? Que podemos compartir o no, a mí me encanta, pero se puede gustar o no, está bien. Me parece muy clara la postura como para poder explicar esto, ¿sí? Matías, ¿algo para agregar? Respecto a las habilitantes y detonantes, nada, había encontrado ejemplos, pero eso creo que lo vamos a ver ahora después. A ver, déjame revisar respecto a las detonantes. Bueno, que en realidad esto sí es algo que me pareció importante. Los estados de la Unión Europea tienen cláusulas habilitantes.
Mientras que en el Mercosur vos podés tener cláusulas detonantes y eso es suficiente para poder integrarte. Y por lo que yo tengo entendido, hice una pequeña conclusión al final, por lo que yo tengo entendido, países como, bueno, no quiero dar ejemplo, pero países que tengan cláusulas detonantes no podrían integrarse a la Unión Europea, por No, lo que tal tengo cual. entendido Es que está bien con esto. eso. Está muy bien eso. Después yo voy a leer qué hiciste, pero en principio es simplemente un tema de expresión, quizá en lo que estamos en apariencia disintiendo, pero estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Con otras palabras. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, David, David, sí, sí, no me Marta. quedó muy claro esto de, buenas tardes, no me quedó muy claro esto de la República Dominicana, que no puede formar parte de todo lo que sea la integración No, regional, pero no, sí al al revés. revés, al revés. Ah, A ver, vos acordate, vamos a figurar una escalerita, ¿sí? Pensemos en una escalera. Los primeros escalones van a ser de integración siempre. Podés seguir subiendo la escalera y avanzar, si se me permite el término, hacia una estructura comunitaria. ¿Está bien? Pero no significa que salís de la escalera, es la misma escalera. El punto es, y la diferencia radica, que cuando vos avanzás al derecho comunitario, ¿sí? Necesariamente estás atribuyendo competencias soberanas. Y ahí, en ese quiebre, se presenta como sumamente interesante esta explicación que hizo Matías, muy bien hecha, por cierto. ¿Por qué? Porque puede pasar, como bien lo señaló él en sus conclusiones, que después las voy a leer, puede pasar que vos tengas toda la intención como Estado para decir, che, yo quiero formar parte, poner que yo soy un Estado europeo, y quiero participar y quiero ser miembro de la Unión Europea, pero tengo una constitución con fórmulas detonantes. Entonces no puedo, tengo que modificar la constitución. ¿Se entiende? Porque ningún poder constituido puede ir en contra de lo ordenado por el constituyente. ¿Está bien? Si a vos tu constitución te dice, no, señora, usted no puede entrar a esa habitación, que es la habitación del derecho comunitario, pues entonces no podés. Tenés que modificar la Constitución por el sistema que la Constitución establece para esos fines. está bien. Sí, leí lo que mandó Matías y decía en cuanto a Uruguay el tema de que, por ejemplo, no podía participar porque era una constitución detonante en cuanto a una cláusula especial sobre, digamos, temas de justicia. Pero Ponele. Ahora, ¿qué ocurriría? Por eso te digo que hay que analizarlo con mucho detalle, y le agrego a Matías, ¿qué ocurriría si la cuestión comunitaria se plantea exclusivamente en un área diferente a la competencia justicia? entonces sí, Ahí vamos, hay que eso analizar. Por puede eso, ser parte de integración, pero no podría ser parte de la Unión Europea, lo que decía Matías recién. Pero sigue siendo claro, a detonante, ver, entonces ¿cómo, Matías? sigue siendo detonante. Si Sí, por cambia por... supuesto, por Entonces bueno, supuesto. ahí va Sí, a sí, tener que sí. ver qué es lo que dice esa agrupación. Por ejemplo, en el Mercosur lo Claro, ahí permiten, en la Unión Europea vamos. no. Claro, muy bien. A ver, vos tenés que pensar, ustedes tienen que pensar cómo se plantea ese derecho comunitario para ver si tu cláusula detonante es efectivamente un límite o no. Hay que ver cómo está redactada, hay que analizar la cuestión. Es por eso el trabajo nuestro, de los juristas, no es un trabajo sencillo, es un trabajo de mucho análisis y hay que tener, como les digo siempre, flexibilidad en el pensamiento. ¿Está bien? Para poder hacer una interpretación sana de la norma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién tiene ganas de contarnos sobre las constituciones que leyeron, sin perjuicio de los trabajos que vi en el grupo y que no leí ninguno todavía, pero ya voy a leerlos? A ver, ¿quién tiene ganas? Bueno, Marce, decidí vos quién tiene ganas. A ver, de los que están. Facundo Dos Santos. Facundo, yo lo vi a Facundo. Sí, estoy viendo el listadito de acá al costado. ¿Y Después está está Facundo? Catalina Megale. ¿Facundo no está? Sí, acá estoy, no entré del trabajo.
¿No lo entregaste? ¿No pudiste hacerlo? Te digo la verdad, me lo olvidé. Bueno, Me, ok, me me lo lo olvidé, debés. lo tenía anotado en los apuntes y me olvidé de hacerlo. Bueno, pero hacelo, por favor, ¿sí? Está bien, Hacelo para el viernes, subilo al grupo. Bueno, a ver, otra persona. perfecto. Catalina Megales, Sí, Lucas acá. también está. Hola, ¿qué tal? Catalina, a ver. ¿Qué te tocó, Catalina? Costa Rica. Costa Rica. A ver, ¿qué nos podés decir de Costa Rica? Bueno, lo que yo encontré, básicamente, un momento donde hablaba sobre el derecho a la integración, era en un artículo donde hablaba sobre, bueno, las atribuciones a lo que sería el Parlamento. Y nada, habla sobre cómo que podría aprobar, ¿cómo que dice acá? Tratados que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes. Y bueno, que Bien, necesita la aprobación de la Asamblea con una votación no menor de los 2/3 de la totalidad de sus miembros. perfecto. A ver, vos fíjate que ahí la constitución que estás leyendo, si tomás la conversación que tuvimos con Matías, ¿en qué lugar lo ponés? ¿Habilitante o detonante? Yo entiendo que habilitante. Claro, a ver, el poder constituyente de ese Estado, en la redacción actual de la Constitución, por las reformas que haya pasado, eso no nos importa, nos interesa darnos cuenta que si Costa Rica tiene ganas, tiene la decisión política y encuentra colegas pares para conformar un sistema comunitario, lo va a poder hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene una cláusula que específicamente le permite atribuir competencias soberanas. Está más que habilitada. Por supuesto, tiene que obtener la mayoría que dice el artículo. Ese es otro tema, pero se puede hacer. ¿Está bien? Buenísimo. Gracias, Catalina. Eso, A ver, perdón, eso Lucas. quería agregar que me había olvidado de decirlo y también me olvidé de anotarlo, que había leído que existen después que fueran más como, que esas cláusulas de, digamos, de habilitantes pueden ser más rígidas, semirrígidas, es decir, Claro, de las condiciones. Si vos decís, por ejemplo, que una condición puede ser como en Argentina, que tiene que ser recíproca y con igualdad de no sé qué cosa, bueno, eso es semirrígido, creo que era. Algo así. Pasa que no lo noté porque me olvidé. Quería no, aclarar pero eso. está bien. A ver, lo importante por ahí, por ahí no es mi interés ahondar demasiado en la doctrina, específicamente en esta, sino tener la noción, porque con la noción que vos bien expresaste, desde un punto de vista pedagógico, a mí me alcanza para conseguir mis objetivos didácticos. Digo, ya ustedes tienen más herramientas para entender el distingo que existe entre el derecho comunitario y el derecho de la integración, que es el fin que pretendo, ¿entienden? Por eso este trabajo. ¿Estamos? ¿Vamos bien con esto? Muy bien. Gracias, Matías. Lucas iba a hablar, ¿no? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien. Contanos, Lucas. Bueno, a mí me había tocado investigar sobre la constitución de la Federación Rusa, o Rusia, y bueno, por lo que estuve investigando, tiene muchos, por lo que vi, tiene muchas coincidencias respecto, digamos, haciendo una comparación de derecho respecto a nuestra Constitución Nacional. Hay, de hecho, si nos fijamos desde el preámbulo de la Constitución rusa, digamos, ya mete cuestiones de derecho comunitario relacionados, digamos, a nuestra materia en sí, de alguna manera u otra, porque en realidad el derecho de integración es una rama del derecho público, así que de alguna forma ya desde el preámbulo de la Constitución de la Federación Rusa se empieza a mencionar cuestiones que tienen que ver con la materia. ¿Y por qué digo lo del preámbulo? Porque básicamente un preámbulo son los cimientos básicos que se van a tratar a lo largo del texto constitucional, en este caso, o jurídicamente hablando. Entonces ya me parece que lo incluya, me parece muy importante. Obvio. Perdóname, Lucas.
Sí. ¿Tú pudiste tomar nota cuando hiciste el análisis de la época en que tuvo la última reforma? No, la última reforma no. Bien, esto es importante, no para que vayan corriendo a hacerlo ahora, porque yo tampoco lo pedí, pero el que tenga ganas, fíjese. ¿Por qué? Porque en una constitución que tiene cláusulas relativas al derecho comunitario, tiene la última reforma, la que está vigente, tuvo que haberse hecho fines, digamos, en la década del 90 o ya en el siglo XXI. ¿Por qué les digo? Porque es un derecho muy nuevo, porque es un derecho que se empezó a tomar cuerpo recién en constituciones de la década del 90 del siglo pasado y las modificadas en este siglo. Entonces, y por lo que vos me comentás, yo no tuve a la vista la Constitución rusa, pero me voy a encargar de mirar cuándo se sancionó esta Constitución, la última reforma, porque eso nos da cuenta de este dato, entra a ser un factor de validación de lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Entonces, por ahí, porque esto es en el 93, mira, ahí está, perfecto, gracias Julieta, perfecto. Esto está piolísima entenderlo, porque nos vamos dando cuenta cómo los estados van ayornándose al movimiento de la comunidad internacional. Esto es muy interesante verlo, ¿eh? Esto es muy interesante. Porque, aparte, perdón, en sí, el sí. caso de Rusia se transforma en un caso bastante particular, porque en el 91 se cae el muro de Berlín, digamos, y ahí se disuelve lo que era la URSS. O sea que, digamos, inmediatamente... En rigor, bueno, Lucas, 89, el muro ¿no? de Berlín cae en noviembre del 89 y implosiona la URSS en diciembre del 91. ¿Sí? Entonces, y muy bien, porque el antecedente, ¿y vos sabés cuál fue el antecedente de la caída del muro de Berlín? La perestroika. La perestroika, claro. La perestroika casualmente se genera en lo que era la URSS y tiene los primeros efectos fuera de la URSS. Está interesantísimo ese tema, pero bueno, eso lo podemos charlar después con más tiempo. Pero a ver, muy bien, Lucas. A ver, y a vos te pareció interesante, pero ahora te quiero preguntar, ¿habilita o no al derecho comunitario? Sí, es habilitante. Es habilitante. Muy bien, muy bien. Gracias, sí, Lucas. ¿Algún otro? Perdón. Sí. Pequeño nada más, un pequeño agrego solamente. Me pareció también muy interesante cómo incluso a ver, la Constitución está dividida en varios capítulos, ¿no? Y tiene la particularidad que desarrolla mucho, digamos, tiene muchos incisos dentro de cada artículo. Entonces, también en un momento hace la división de poderes y dentro de la división de poderes, constantemente en diversos artículos incluye estas cuestiones de tratados internacionales. Así que... ¿De tratados internacionales en materia de integración? Sí. En bien, general, ¿no? Perfecto. Pero sí, también en materia de integración. Bien, muy bien. Gracias, Lucas. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Iba a hablar Fernando. Sí, a mí me interesaba hablar sobre la Constitución chilena, que bueno, que justamente con el aporte que dijo usted es interesante que la última, si bien tuvo algunos cambios, es de 1980 con Pinochet y nada, y me pareció más interesante que no sabía si ponerlo en un drive o no, porque yo había entendido que había que poner las consignas de la Constitución, no tanto lo que dice la Constitución chilena, sino lo que no dice. Porque en ningún momento, como dijo usted, desde los 80, no refiere en ningún momento a la integración latinoamericana, ni en el preámbulo refiere a los tratados internacionales en general y de los derechos humanos. Y bueno, y había leído algunos, porque dije, me llamó la atención, dije, capaz no estoy encontrando algo. Y por lo que había leído, junto a Surinam y a Guyana, si no me equivoco, uno de los que tiene una menor apertura. Y vi que también, que bueno, no sé si es para debate o qué, pero me di cuenta que el derecho de la integración también tiene un componente ideológico detrás,
en el sentido de que había leído, bueno, está bien que es de universidades chilenas lo que leí, no es, tal vez no es del todo imparcial, pero que no tenía ningún tipo de interés en unirse como miembro del Mercosur, porque, bueno, su política exterior se basaba más bien en acuerdos de libre comercio bilaterales y como que tenía un modelo distinto y que si bien ahora, bueno, forma parte de la Alianza del Pacífico, como que no le cerraba, porque tiene una economía más abierta, no le cerraba formar parte del Mercosur. A ver, varias cosas ahí, Fernando, para responderte. Muy bien, a ver, yo estaba convencido de que Chile había hecho una modificación de la Constitución en la década del 90, pero por ahí estoy equivocado. Después lo vamos a chequear eso. Marce, por favor. Porque me llama la Tiene atención. modificaciones, pero no específicamente sobre esto. Ah, mira, y no, en las modificaciones no sigue todo el espíritu de Pinochet en materia de integración. Refiere en algunos momentos a tratados de derechos humanos que deben ser respetados por las autoridades, pero sobre integración no tiene nada Bien. específico. Sabés que eso me sorprendió, por eso te hacía la pregunta, porque como no tengo la Constitución chilena en este momento en mente, no me gusta hablar de lo que no tengo en mente, pero me sorprendió que me hablaras de la Constitución de Pinochet del 80 y de derechos humanos, porque es como contradictorio. Ahí tuvo que haber habido una constitución, una modificación posterior, que es lo que ahora me está señalando. Bien. Mirá, la primera cuestión, o la segunda, porque la primera ya la abordé, la segunda es que sin pretender pensar que entramos en posturas conspirativas ni en paranoias, chicos, el derecho es política, todo, y más en derecho internacional. El derecho internacional está sumergido en la política internacional. De hecho, para algunos analistas, que yo comparto esa mirada, el derecho internacional no es nada más ni nada menos que una manera de legitimar o deslegitimar los actos en la comunidad internacional. Esto es una mirada. Hay autores que dicen el derecho internacional no es derecho. Incluso se llega a eso. A ver, en esta confusión que se presenta, yo digo, no, el derecho internacional por supuesto que es derecho, y es la manera que tiene la comunidad internacional claramente de decir qué es legítimo y qué es ilegítimo. Pero en todo este juego de acuerdos de voluntades, naturalmente, si no hay voluntad política, entonces no se van a lograr. Siempre está atravesado por la política. Y la política está atravesada por la ideología. Entonces, me parece que esto está bueno verlo de esa manera. Yo creo que habría que ver cuándo se modificó en Chile la última vez la Constitución para ver si todavía Pinochet estaba en el Senado. Porque 2005, encontré en 1989 y en 2005, pero... Ahora sí me cierra, tal cual. Yo recuerdo que hace poco hubo un plebiscito con respecto a la consulta popular por la modificación de la Constitución, ¿no? Sí, justo sobre eso, no sé si viene al caso o no, pero había leído que había una discusión sobre los tratados en general, porque bueno, la principal discusión era que debían ser este domingo las elecciones y se postergaron, si tenía que ser una hoja en blanco la nueva Constitución o no, y si no y había como un acuerdo de dejar atrás todo lo de Pinochet, pero a su vez había un sector importante que decía, no, vos no podés dejar atrás si tenés una serie de tratados que forman parte. Obvio. Aparte, Chile está, digamos, abarcado por costumbres internacionales y algunas jus cogens ante las cuales nunca se opuso. En consecuencia, si no entra por los tratados, va a entrar por la costumbre internacional en el sentido de quedar obligado. Así que, pero bien, está bueno, está bien el aporte de Marta. Acá Marce mandó a todos un mensaje respecto de, espérenme un minutito.
Les pido disculpas, lo que pasa es que tengo una perrita, una caniche toy, que se porta muy mal, entonces la tengo que andar controlando, pues está en época de morder todo, tiene 3 meses, basta, portate bien, si no te muestro a todos mis alumnos, te van a retar. Bueno, el punto es que está muy bueno, Fernando, gracias, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, a ver, Chile es todo un tema, siempre fue todo un tema en Latinoamérica, incluso la dictadura de Pinochet fue muy diferente a las demás dictaduras. Para charlarlo, Chile siempre tuvo muy buenos vínculos con Estados Unidos, esto lo vamos a ver en algunas clases cuando charlemos sobre los TBI, y bueno, esto genera que necesariamente tenga que obedecer algunas cosas, ¿no? Bueno, sigamos adelante entonces. Muy bien, Fernando, ¿eh? Profundo, bien, como Lucas, como Matías también, como Catalina, muy bueno todo. A ver, sigamos con algún otro. Basta ahí. Yo vi la de Ecuador, me pareció muy interesante más ahora que vimos la de Chile porque es un caso completamente opuesto, se podría decir. Totalmente. Ecuador reformó su constitución en el año 2008 y en primer lugar busca ya desde el comienzo la integración del Ecuador con el resto de los estados de Latinoamérica y del Caribe. Siempre hace un énfasis muy importante en esto y habla de la integración, del derecho de integración en muchísimos artículos, mismo también facilitando a futuro que se pueda hablar de un derecho comunitario, porque continuamente dice que tiene que afianzar las relaciones tanto económicas, sociales, laborales y de todo tipo de derecho con el resto de los países de Latinoamérica y del Caribe. También me pareció muy interesante la forma que tiene Ecuador con el tema de los tratados. En primer lugar, desde el 2008 tiene una única cámara que decide, si es una asamblea nacional con una única cámara, y no habla de mayorías específicas para aprobar tratados de ningún tipo, lo cual es súper curioso. Y en segundo lugar, el segundo filtro lo hace la Corte Constitucional, porque tiene un sistema de control de constitucionalidad diferente al nuestro, que es ex ante. La Corte revisa todos los tratados y leyes antes de ser aprobados y que entren en vigor, justamente. Entonces, es un sistema muy curioso, ¿sí? Y muy nuevo, por así decirlo, porque justamente busca la integración de todos los países con Ecuador. Muy bien, sí, es tal cual, es tal cual. Fíjense que si analizamos la constitución ecuatoriana frente a la explicación que brindó Matías, claramente es súper habilitante, digamos, ¿no? Está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Juan José. A ver, ¿alguien más? Hola, profe. Acá, Sí. Francisco. Perdón que no tengo la cámara prendida, pero por un tema de conexión, si la prendo, no se No me hay va. problema, no hay problema. Contanos, Francisco. A mí me tocó la Constitución de República Dominicana. Encontré la última versión que fue reformada en el 13 de junio de 2015. Bien. Y también no había muchas referencias expresas al derecho de la integración. Es más, solamente en uno de sus artículos hace una mención expresa, que es en el artículo 26, en el inciso quinto, en el que solamente habla de que la República Dominicana va a promocionar y a favorecer la integración de la República con las restantes naciones americanas. Pero bueno, al igual que el compañero anterior, no hace ninguna expresa referencia, por ejemplo, tanto a la jerarquía que tienen los tratados de derecho a la integración, ni tampoco habla de las mayorías tanto para aprobar como para denunciar estos tratados. Bien. Solamente brinda, de lo que pude inferir, obviamente, hace en uno de los artículos, en el artículo 6º, le da supremacía, bueno, dice que le da el carácter supremo de ley suprema a la Constitución, y en el artículo, creo que era ya le digo, en el artículo 74 le da, en el inciso tercero, le da jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos. No tiene en materia de derechos humanos tiene más evolución, correcto. Claro, fíjate que... como nuestra Constitución no tiene una numeración taxativa de los tratados, sino que solamente habla en carácter general sobre derechos humanos, por lo que yo puedo inferir que los tratados de los derechos de integración
están por debajo de tanto de la Constitución como de los tratados de derechos que versan sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. El tema es que tampoco hace una referencia a cuál es la jerarquía entre los tratados de derecho e integración, los demás tratados y las leyes nacionales. Por lo que Claro. habría que fijarse, hacer un análisis jurisprudencial o doctrinario para ver si dice algo al respecto. Sí, primero habría que hacer un análisis de la Constitución en su hermenéutica para ver la interpretación adecuada y luego acudir a la jurisprudencia y a la doctrina ecuatoriana como para poder ilustrarnos un poco. Pero amén de esto, me parece que la consigna está más que satisfecha. Lo pretendido es ver si efectivamente ese Estado tiene, entre comillas, vocación para poder participar de sistemas de integración. Y a las claras se desprende, en principio, sobre la base de tu discurso, que yo tomo como válido, que no. Digamos, estamos un poco como con Chile ahí, ¿no es cierto? No similar, pero más o menos. Digo, la República Dominicana tiene toda una historia dentro del continente, dentro del subcontinente latinoamericano que explica esto. Entonces, pasa que yo no quiero entrar en muchos detalles, pues los voy a marear, y aparte ustedes van a decir, este tipo va a andar preguntando en el examen qué dice la Constitución ecuatoriana, o qué dice la Constitución chilena, entonces salgo corriendo. No voy a preguntar nada de las constituciones de otros estados. Que quede claro esto. Esto es para poder cimentar conocimiento, no es para interrogar luego sobre otras constituciones, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en una materia de derecho constitucional comparado, por supuesto que sí, pero no es el caso. ¿Vamos bien? Así que está muy bien. A ver, avancemos. Marce, ¿alguien más? O si no... Yo investigué la Constitución de Colombia. A ver, Lucio, dale. Bueno, la Constitución de Colombia promueve la integración a lo largo de su desarrollo. Ya mismo en el preámbulo se comprometen a impulsar la integración económica. Se habla mucho de la integración latinoamericana. Ese es el concepto que ellos eligen. Y también esto que mencionaban los demás compañeros, que no se habla o no se aclara bien cuál sería la mayoría para celebrar este tipo de tratados. Y también otra cosa que me resultó interesante, que hablaba de los departamentos que se encuentran en zonas limítrofes, que se les atribuyen competencias para acordar con otras zonas limítrofes sobre temas combinatorios Claro. o de ese tipo. Pero después todo el tiempo hablan de programas de cooperación, de integración, en varios artículos, con 15 artículos. No bueno, puse vos sabés todos, pero puse unos pares. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero fíjate, Lucio, qué interesante, porque ponele el caso de Colombia, no es casual que de ese estado desde la década del 50 del siglo pasado integre procesos de integración. El punto es que en ese momento no se entendía como procesos de integración. Después se dieron cuenta que eran procesos de integración, para entenderlo de alguna manera. ¿Está bien? Porque en ese momento se entendía que eran acuerdos comerciales, básicamente. Pero hoy los llamamos derecho de la integración. Cuando analicemos ciertas organizaciones vamos a darnos cuenta que, de casualidad, que la casualidad no existe, estos estados que estamos mencionando, que decimos que habilitan sus constituciones y sus tradiciones jurídicas, pertenecieron desde la década del 50 en adelante a diferentes sistemas de integración latinoamericanos. Está interesantísimo, porque coincide, y eso es lo bueno. ¿Está bien? Está muy bien, Lucio, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Doc, no sé, ¿alguien habló? Fernando, dale. No, dale, no sé qué. Los dos Fernando. Bueno, empiezo yo entonces. Dale. A mí me tocó la Constitución de Venezuela. Yo me acuerdo que en su momento, cuando usted empezó a repartir constituciones para todos lados, yo le pregunté si hacía falta todos los artículos que menciona la integración, y usted me dijo que básicamente era más o menos captar el espíritu integracionista o no integracionista de cada constitución. Esa es la idea, tal cual. Pasó lo mismo que lo que comentaba el compañero con Colombia. La Constitución venezolana la menciona desde el preámbulo, habla de la integración latinoamericana, y después en el artículo 153 ya deja muy claro
que la Constitución venezolana va a ir en aras de una comunidad, porque dice que la República va a promover y favorecer la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. Y bueno, y ahí habla de que se pueden suscribir tratados internacionales de integración, y también hay un artículo ya casi sobre el final de la Constitución, que ahora no recuerdo cuál es, que deja claro también que si se llegara a una comunidad con el resto de las naciones latinoamericanas y se llegara a adoptar una moneda, el Banco Central va a poder adoptar esa moneda como propia también. Muy bien. Bien, fíjate que ahí se avanza un poquito más. Todavía no vieron, ustedes con Ricardo tuvieron una sola clase, ¿no? ¿O dos? Dos. Dos, claro. Todavía no vieron las etapas de la integración. Bueno, ya se van a dar cuenta que ahí, por ejemplo, en ese caso, avanza una etapa, digamos, está bueno porque tiene un espíritu, ¿no es cierto?, integracionista importante. Está Sí, bien, sí, está sí. muy bien, muy bien, muy bien. Fernando, ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, yo tengo la Constitución de España. Ajá. La que investigué es del 78. Después tuvo dos reformas, pero hablaban sobre el presupuesto, por lo que investigué. La Constitución española habla un poco en lo que es el preámbulo, ¿sí? Pero habla de cooperación, no habla de integración, ¿sí? Habla de cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Después hace referencia en el artículo 93 a los tratados internacionales, pero a aquellos tratados, no entendí muy bien porque habla de los tratados, pero tiene que tener una previa autorización de Cortes Generales, pero no sé a qué hace mención esas Cortes Generales, porque no define muy bien cómo es el procedimiento. ¿Sabés qué pasa ahí, Fernando, específicamente en la Constitución española? Vos sabés que España tuvo que modificar su constitución para poder ingresar a la Unión Europea. Okay, que fue la del 92, entonces. Exacto. Entonces a mí me parece que ahí vas a tener que, Claro, nos va a quedar para la próxima, sin ningún drama, para el martes que viene, igual que tu colega que no había hecho el trabajo, Facundo Dos Santos, ¿no? Para el martes que viene, así lo charlan conmigo. A mí me gustaría que reveas la Constitución modificada del 94, si mal no recuerdo ahora, o del 92, no, 94 creo que creo. ¿Cómo? Creo que es 92, pero bueno, o puede ser. 92, sí, bueno, la del 92, porque casualmente para poder ingresar a la Unión Europea, España tuvo que modificar su constitución. Sí, yo Con la del 78 no podía ingresar. No, yo estuve leyendo al 78 y no decía nada, lo que me sorprendió porque después ingresó a la Comunidad Europea, pero no pude encontrar la actualizada, todas eran del 78, todos PDF del 78. Bueno, hacer una cosa, si no la encontrás para el jueves, escribime por privado y yo te la mando, yo la tengo, en mi estudio la tengo. Perfecto. ¿Sí? Sí, Dale. sí. Genial, pero me parece importante que entiendas, o que todos entiendan, la importancia de ver esa Constitución reformada, porque casualmente en nuestra materia tiene todo el significado, porque por eso pudo ingresar a la Unión Europea, si no, no la dejaban ingresar. Y yo le estuve por escribir, pero bueno, como fue, esto lo vi el domingo, era domingo de Tranquilo, Pascua. no hay problema. A mí me pueden escribir cuando quieran igual, a lo sumo no les respondo. Bueno, genial, vamos, sigamos adelante. Muy bien. ¿Alguien más queda? Yo. Y quedo yo. Bueno, vamos, todos tienen que hablar, ¿eh? A ver, empezamos con Camila Cabral. Bueno, a mí me tocaba investigar sobre la Constitución de Francia, que fue reformada por última vez en el 2008. Bien. Y bueno, la Constitución acepta los tratados. Bueno, dice que en el artículo 52 dice que el presidente es quien va a negociar y ratificar los tratados. Bueno, que tienen que ser aprobados en virtud de una ley. Y después habla también sobre la francofonía y acuerdos de asociación. Y esto me pareció interesante porque habla sobre la solidaridad y la cooperación entre estados y los pueblos que tengan la misma lengua en común, que es la francesa, ¿no? Y esta es una organización internacional que se encarga de promocionar
a nivel político, nacional, identitario, jurídico también, sobre una afirmación de esta universalización de una concepción del Estado, ¿no? Del derecho en Francia. Me Está parece bien. interesante. ¿Y alguna cláusula respecto del derecho comunitario? Y respecto, también podría encontrar sobre las comunidades europeas, de la Unión Europea, que en el artículo 88 dice que la República va a participar en las comunidades europeas y en la Unión Europea. Eso, más que nada. Bien, bien, expresamente, perfecto, muy bien. Muy bien, Camila, gracias. ¿Florencia? Sí, hola, buenas tardes. A mí me tocó, bueno, ver la Constitución de Nigeria. Vi la Constitución de 1999. En sí me pasó con otros compañeros de que no estaba el derecho, no habla sobre el derecho de la integración muy explícitamente. Sí, lo que pude notar es que en el preámbulo como que sí marca esta promoción a la solidaridad interafricana y también a la paz mundial y a la cooperación internacional. Después, en la parte, en el capítulo que habla sobre política exterior, en el artículo 19, ahí también dice, vuelve a repetir esto, siempre en base a los intereses nacionales de Nigeria, que se busca promocionar la integración africana y el apoyo de la unidad africana, también trata sobre la promoción, bueno, de la cooperación internacional, para la consolidación de la paz universal, el respeto mutuo entre los estados, también hace hincapié en la eliminación de la discriminación en todas sus formas, pero después no vi que haga mención explícita sobre la jerarquía de los tratados o como la modalidad para que se apruebe un tratado. Eso es lo que vi. Sí habla mucho sobre el respeto del derecho internacional y de los tratados que se vaya a aprobar, pero no en dice relación al cómo. derecho de la integración, Tampoco, o sea, no dice explícitamente. Sí habla sobre esto, la integración africana, pero no dice, no habla sobre tratados de integración en sí. no está bien, bueno, Dice- no, pero a ver, cuando ya tiene una cláusula que te habla de la integración africana, te está mostrando la voluntad integracionista. Claro, sí. Porque fíjate que Nigeria es parte de la CEDEAO desde el Tratado de Lagos de 1972, razón por la cual, si no se lo permite la Constitución, estamos fritos. Digamos, tiene que tener sí o sí este espíritu que vos ahora estás explicando, ¿está bien? Claro. Claro, bueno, pero lo que yo denoto de la Constitución es que tiene este espíritu de buscar la paz mundial, armonía entre los estados y bueno, esto, de que se respete. Bueno, después tenemos que analizar la realidad, pero bueno, está Claro. muy bien. Gracias, Florencia, muy y bien. otra consulta, profesor. Yo no pude ver si era una cláusula, a partir de lo que vimos en la clase, ¿no? Si era una cláusula habilitante o cómo era la otra, detonante. Detonante. Detonante, no lo sé identificar. La de Nigeria es habilitante. En este caso. Es habilitante. ¿Cómo? La de Nigeria es habilitante. Sí, no pone trabas. Nigeria puede incorporarse a cualquier tratado integracionista, hace hincapié en África, pero sin embargo, vamos a ver cuando avancemos un poco más que también pertenece a otras organizaciones. Claro, por más que no diga el modo. Tipo, es que ahí está el punto. El modo te va a señalar si dentro de la habilitación que le dio el poder constituyente es más rígido, menos rígido, flexible. Eso después lo podemos analizar adentrándonos en esa doctrina que no es la intención. La intención es simplemente poder entender este concepto. ¿Está bien? Claro, entendido. Ahí hay una palabrita clave que es la promoción de la integración, o sea que ¡claro! si tienen que promover la integración, obviamente están abiertos a firmar tratados de integración. Obvio, Claro. Sí. Obvio, perfecto, muy bien. Muy bien, Gaby, con vos terminamos por hoy, a ver. Después de haberme hecho leer 497 páginas de la Constitución mexicana, voy a arrancar de esa manera, a modo de queja. Catarsis. A modo de queja. Quiero que bien, sepan. Dale, la tomo nota. Bueno, encima que me las leí, no dice nada de la integración, que eso es lo peor de todo. Eso es lo peor. Eso es lo peor de que me pasó porque me morfé toda la Constitución y no estaba. O sea que no puedo sumar nada al curso, básicamente, más que lo que mandé, que habla solamente de los tratados internacionales y los de derechos humanos, a modo de
tratados internacionales con las potencias extranjeras, pero no habla nada específico del derecho a la integración. Así que se habla de que cómo habilita el presidente, que el Senado es el encargado de hacer la revisión de estos tratados. Claro, pero todo el nada, proceso, digamos, que es propio del derecho internacional público para análisis, pero más no nada del de derecho de la integración. integración y menos de derecho comunitario. No, se Bien. está modificando en 2011, 2016, pero yo te puse ahí todas las modificaciones que tenía, los párrafos que encontré respecto, pero siempre el derecho internacional de la integración no dice absolutamente. Bien, y vos fíjate qué interesante, porque vamos a ver en los sistemas que vamos a estudiar que México solamente pertenece al NAFTA. Por alguna razón es. Después vamos a analizarlo eso. Está bueno, digamos, porque tenemos que tratar de hacer esa relación. Tenemos este texto constitucional, entonces surgen estas posibilidades. ¿Está bien? Este es un poco el mensaje para hoy. Muy bien. Entonces, a ver. David. Sí, Lucas. Quería hacer una pequeña aclaración respecto de Rusia, que por lo que vi también, que me había olvidado, habla mucho sobre cuestiones internacionales, pero más allá de eso, en el trabajo, o sea, abarqué más que nada todas las cuestiones esas, pero de integración igual se van a dar cuenta que no está perfecto. Pero en realidad, como consideré que también había cuestiones, o sea, como en definitiva también es parte del derecho internacional público, consideré que es pertinente también sumar todo lo demás, ¿no? Obvio. Está muy bien, muy bien. A ver, Fernando no se me nota. Ahí está, Enwert. A ver, Fernando. Te voy a hacer una pregunta, Fernando. Si vos tuvieras que elegir un socio para un negocio, ¿elegís a un pobre o a alguien que tenga plata? Depende. ¿De qué depende? Si yo soy el que tengo la idea, pero no tengo la plata, elijo al que tiene la plata. Si yo tengo la plata, pero no tengo la idea, voy con el pobre, que seguramente tiene la idea. Ajá, muy bien. ¿Saben cómo se llama esto que acaba de decir Fernando? ¿Cómo se llama? Costo-beneficio. Ajá. Yo lo llamo principio de realidad. ¿Por qué? Y es una característica, esto vamos a traducirlo en el derecho de la integración de la siguiente manera. Es muy común que hablemos, y ustedes cuando lean textos en materia de integración, van a hablar de las asimetrías entre los estados. Y esta es la última temática que tenemos que abordar antes de empezar con organizaciones. ¿Por qué? Porque la realidad es que, a ver, para poder entenderlo, vamos a graficarlo de esta manera. Si un conjunto de estados decide agruparse, decide integrarse, claramente, ¿sí?, se va a caracterizar por las asimetrías. Le voy a poner un caso, el NAFTA. Estados Unidos, México, Canadá. El punto es que recién Fernando, desde un planteo diferente al que yo le hice, Fernando dice, che, a ver, si yo tengo un negocio, yo tengo la idea, pero no tengo un mango, y bueno, voy a tener que buscar a alguien que tenga plata porque si no, el negocio no va a salir adelante con pura idea. Ahora, si yo tengo plata y puedo tener alguna idea y viene otro que tiene mejores ideas que yo, pues entonces claramente me conviene el que tiene ideas y no necesito el de la plata. En definitiva, está planteando las necesidades. ¿Cuál es la necesidad que él tiene como socio? ¿No es cierto? ¿Cuál es la necesidad que tiene? Muy bien, los estados es lo mismo. Al satisfacer sus necesidades, o mejor dicho, al integrarse, intenta satisfacer necesidades. Y se crean asimetrías. Asimetrías que son propias y características del derecho de la integración. No vamos a encontrar un sistema donde sean todos ricos, ni un sistema donde sean todos absolutamente pobres. Porque cuando pasa esto, vamos a observar que se detiene el proceso. ¿Sí? Esto para ponerlo, para graficarlo, para que lo entiendan. ¿Sí? Vamos a ir analizando sistema por sistema, pero una de las características de los sistemas de integración es las necesarias asimetrías. Entre iguales, ¿para qué me voy a asociar? ¿Vamos bien? Esas asimetrías pueden estar dadas, en el ejemplo de Fernando, por las ideas o por el dinero,
pero en rigor están dadas por otras cosas en el marco del derecho de la integración que vamos a intentar analizar en las estructuras que vamos a pasar a estudiar ahora. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden esto? ¿Sí? Clarísimo, ¿no? Porque, digo, ¿para qué, si yo, tomando el ejemplo que compartimos con Fernando, ¿para qué me voy a meter si yo tengo ideas y no tengo un mango? ¿Para qué me voy a meter con otro que tenga ideas y no tenga tampoco un mango? No vamos a poder hacer nada, además un conjunto de ideas, pero el negocio no va a salir porque hace falta plata. ¿Está bien? Entonces necesariamente vamos a tener que reunirnos y poder integrarnos con alguien que tenga plata, que tenga lo que nos falta a nosotros. ¿Está bien? Y así es el derecho de la integración. ¿Está bien? Muy bien. Ustedes saben que en el año 1945 se conformaron las Naciones Unidas, ¿no? A través del Tratado de San Francisco, Naciones Unidas. Cuando ustedes leen la Carta de Naciones Unidas, tarea que no mando para el hogar, pero el que quiera hacerlo lo hace, lo cierto es que van a advertir que desde el punto de vista, lamentablemente les pido disculpas, pero traje un sillón, un mueble nuevo, y Aye, que es mi perra, está muy entretenida en querer romperlo. Entonces, Ay, me muero. A ver, en querer yo la quiero ver. ¿La quieren ver? Mira, Aye, Ay, ¿me quieren ver? Mi qué bonita, amor. mi amor. Yo perdí a mis 2 bebés en un mes, en febrero y marzo, y todavía estoy de duelo, más o menos. Así que Qué feo. disfrútala, que rompa y disfrútala mucho. No, pero No, si que yo no nuevo rompa, no. por favor. Bueno, a ver. Entonces, ahí no. ¿De acuerdo? No. Basta. Bajate, tengo que dar clase. Caramba. Bueno, entonces, resulta ser que cuando ustedes analizan y se quedan mirándome, me encanta, parece que entiende, la Carta de Naciones Unidas, van a advertir que no hay cláusulas relativas al comercio. En rigor, aparecen artículos y órganos encargados de aspectos económicos, de economía generales, de economía más macro, ¿sí? Como ser el ECOSOC, ¿sí? El Consejo Económico y Social, pero no vamos a tener un órgano que se encargue del comercio. ¿Sí? Si ustedes analizan el artículo 7 de la Carta, van a ver los 6 órganos principales y ninguno tiene competencia en materia comercial, sencillamente porque no se abordó. Y en materia económica se abordó hasta ahí, se abordó desde lo macro, pero no desde lo micro, se abordó desde políticas generales, y cuando analizan el ECOSOC, dicen, bueno, las funciones que el ECOSOC tiene, Consejo Económico y Social, económico muy poco. Bien, esto se advierte desde el punto de vista económico, porque sin lugar a dudas lo económico es una herramienta para poder tener a los pueblos bajo presión, y se crea Bretton Woods, ¿sí? Se crea el Fondo Monetario Internacional, y ahí aparece, se viene a solucionar, entre comillas, muy grandes, una falencia de la Carta, si así lo queremos decir. Pero, ¿qué ocurrió con el aspecto comercial? No pasó nada. Digamos, la organización como organización internacional no pudo hacer absolutamente nada. Entonces, en el año 49 se reúnen en La Habana representantes de estados, de gobiernos, representantes de empresas, y empiezan a formar aquello que va tomando cuerpo como un encuentro, un foro internacional, podemos decir. Como Davos. ¿Cómo? Como Davos. No, porque el GATT, estoy hablando específicamente del GATT, el GATT fue una suerte de organización, vamos a decir que sí, que fue una organización, que fue vamos a llamarlo por algunos minutos un sujeto del derecho internacional, pero por algunos minutos, porque después esto lo vamos a poner en crisis. Pero lo cierto es que a través del GATT se encontró una suerte de solución para el tema comercial. ¿Y cuál era el problema comercial que había que solucionar, Leandro, según tu punto de vista? Según se te ocurra a vos, desde tu especulación o desde tu conocimiento. Leandro, ahí está.
Perdón. Según tengo entendido, lo que había que solucionar era los conflictos entre los distintos sistemas políticos de Europa, y no estaba tanto involucrado en el comercio. No era la prioridad las relaciones comerciales entre los países, sino los choques que terminaron provocando entre los distintos articulados políticos, digamos. Me parece una mirada muy política la que estás brindando. No digo que esté mal, pero, a ver, por ahí te voy a guiar de otra manera. En 1898, creo, si mal no recuerdo ahora, o 1986, no me acuerdo bien, no importa, bueno, se conforma la Unión Telegráfica Internacional. ¿Saben por qué? Que es uno de los primeros sujetos del derecho internacional. Se conforma porque dicen, che, a ver, mandar una carta de Argentina al norte, a un estado del norte, costaba una fortuna, costaba carísimo, porque en cada estado que entraba había que pagar los sellados, había que pagar los aranceles. Entonces esto hacía un problema práctico. Al generar la unión, los aranceles se modificaban y consecuentemente vos podías mandar una carta, salía mucho más barato. Ustedes, claro, son la mayoría muy jóvenes y esto del correo postal casi ya no existe. Ahora está el mail y en el acto nos comunicamos, pero en aquel momento no existía. Entonces vos tenías que mandar la cartita, y la cartita tardaba meses, y ni te digo se tenía que cruzar el océano, digo, ¿no es cierto? Bueno, olvídate, pero el costo era altísimo. Entonces la gente que hacía no mandaba, y esta falta del ejercicio de mandar cartas implicaba pérdidas para las empresas. Entonces nosotros lo tenemos que solucionar. Y se solucionó a través de la Unión Telegráfica Internacional. ¿Por qué? Porque la gente empezó a mandar las cartas a menores costos. ¿Se entiende esto? Un problema concreto, solucionado concretamente por el abordaje internacional en el ámbito telegráfico. ¿Qué ocurría en la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la recuperación del mundo en materia de paz y seguridad? ¿Qué ocurría? Ocurría sencillamente, Leandro, que si vos querías hacer camisas, importar los botones que los hacía Brasil, por decirte algo ahora, para ponerte en los términos actuales, no estoy diciendo que Brasil se pueden importar botones, por eso te estoy inventando la hipótesis, te costaba un triunfo y un costo altísimo que impedía que puedas vender esa camisa. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque los aranceles de importación, exportación, de ingreso, egreso, de cada una de las materias primas que vos necesitabas y que no las tenías en tu nación, implicaban que tenías que abordar un producto mucho más caro y consecuentemente no era competitivo. ¿Entendés? Sí. Bien. Te voy a poner un ejemplo más claro. Yo hacia el año 89 empiezo a estudiar el profesorado de inglés y tenía que comprar textos en inglés que venían de Londres. Eran carísimos, porque pagabas el impuesto del impuesto del impuesto del impuesto del impuesto. ¿No es cierto? Sí, sí. Esto hoy es diferente, porque se lograron acuerdos. Digo, a ver, el comercio internacional, chicos, ustedes tienen que entenderlo de esta manera. Cada estado, pónganlos en cajas. En esas cajas hay productos y servicios, pero no son todas las cajas, no están contenidas por los mismos productos y servicios. No. Entonces se necesita de este intercambio comercial para poder competir, poder abaratar costos y poder ejercer el comercio. A ver, los autos. ¿Alguien entiende de autos acá? De autos a nivel mecánica, digo, no que sean mecánicos, pero ¿entiende cómo se hacen los autos? Creo que sea la parte de donde quiere ir, que por ejemplo muchas partes de los autos se fabrican en diferentes lugares. Claro. Entonces vos tenés repuestos que vienen de afuera, tenés que
En fin, hay todo un tema con la industria automotriz que uno por ahí desconoce. Yo no soy un gran conocedor de la industria automotriz, pero sí lo suficiente como para poder explicarles a ustedes la problemática. Entonces, claro, si yo tengo mano de obra extranjera, tengo producto extranjero que tiene que ingresar al país y tengo un dólar en el precio que está, claramente el auto va a ser más caro. ¿Está bien? Entonces, y no, por Dios que no quiero entrar en debates de índole político partidario porque la clase no es para eso. ¿Sí? No estoy haciendo una crítica a nadie, estoy planteando una realidad. Hoy esta es nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, claro, poder acceder a un auto, vos vas a Estados Unidos y te compras un auto con $1000, con $500, depende del auto. ¿De acuerdo? Pero si querés comprarte un auto acá, con $1000, no te lo compras. ¿Estamos de acuerdo? Digo, ¿esto por qué es? Es muy sencillo entenderlo. Si todo lo produzco yo como Estado, todo está dentro de mi caja y todo está bajo las mismas normas y no pago aranceles de importación o de exportación, claramente puedo vender el producto más barato que si tengo que agregarle todos esos impuestos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Entienden todos? Yo no le puedo decir a China, che, mandame ositos de peluche, porque yo acá los voy a vender, y que China diga, bueno, te los mando graciosamente, llega todo un container, y ositos de peluche, y resulta ser que yo los tengo que ingresar al país. Y para ingresarlos tengo que tener un despachante de aduanas, tengo que pagar aranceles de importación, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta realidad que yo trato de describirles de una manera muy sencilla, en lenguaje coloquial, ustedes la internalizan, van a entender que necesariamente hace falta lograr acuerdos en materia comercial. Porque si no tenemos acuerdos en materia comercial, no vamos a lograr poder salir adelante y nuestra balanza comercial va a decaer. ¿Está bien? ¿Entienden esto? A ver, entiendan, esto se entiende mejor si partimos de una base que es la siguiente. En economía hay dos maneras de hacer dinero. Nada más. Y esto todas las escuelas económicas así lo sostienen. Con dinero propio o con dinero prestado. Pero con dinero siempre. ¿Está bien? No puedo hacer dinero si no tengo dinero. No. Necesito dinero para hacer dinero. Pero puede ser propio o puede ser prestado. Cuando Estados Unidos, en la década del 30, cae, en el 29 le viene la crisis de Wall Street y cae, la realidad es que no tenía plata Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿los estados pueden quebrar? ¿Quiebran los estados? No, No, o sea, los estados no pueden quebrar. No quiebran. No, nunca quiebran. Tal cual, no quiebran. Para las relaciones internacionales hablamos de estados fallidos, con ciertas características, pero no quiebran. Entonces, el Estado tiene que buscar alguna solución. ¿Qué solución buscó Estados Unidos? ¿Saben ustedes? Agarró la maquinita y empezó a imprimir billetes. No. Básicamente, ¿no? No, pues sabía que eso le iba a ir mal. No. ¿Sabes qué hizo? Fue a la entonces nación judía e hizo un trato. Y les dijo, ustedes que tienen plata propia, utilicen los bancos americanos. A cambio, nosotros vamos a obtener para ustedes el Estado de Israel. Y así fue. Esto después lo vamos a analizar con más profundidad si quieren. Esto no es una locura que dice David Villarreal, un humilde profesor de esta casa de altos estudios. No, esto está en documentos desclasificados de la Secretaría de Estado norteamericana. Ya es verdad histórica, ¿se entiende? La Secretaría de Estado de Norteamérica desclasifica documentos cada 50 años y esto está desclasificado ya, está para el estudio de cualquier persona que quiera adentrarse en esa realidad. Entonces fíjense cómo ahí se construyó el imperio con dinero ajeno. Y si ustedes ven la relación entre el Estado de Israel
y Estados Unidos en el ámbito de la Asamblea General van a observar que, de Naciones Unidas, van a observar que siempre están alineados, o casi siempre. O en los temas importantes están alineados, porque hay conveniencia mutua. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Volviendo entonces al GATT, que se conformó en La Habana en 1949, sepan ustedes que se fueron dando reuniones a lo largo del tiempo que se llamaron rondas, a través de las cuales se fue creando normativa en materia de acuerdos comerciales, que solamente incluían productos, no servicios. David, Sí. una consulta. Dale. Lo vimos con el profesor Ricardo, ¿puede ser? Sí. Estas GATT, que eran las rondas de negociaciones, ¿son una derivación de las conferencias? En realidad comienza como una conferencia y luego se transforma por la trascendencia que tuvo, la importancia, la impronta que se le dio, terminó siendo un foro. Es más, hoy hay quien discute, hay hasta tesis de maestría sobre la naturaleza jurídica del GATT en materia de subjetividad. Lo concreto es que el GATT es la antesala de aquella organización que hoy todos conocemos como la OMC, ¿sí? Que es la Organización Mundial del Comercio. ¿Vamos bien? Entonces, en el 94. Claro, tal cual. Del 49 al 94 lo llamamos GATT. Del 94 en adelante es OMC. ¿Sí? En rigor, se reestructura el GATT, se llama OMC, por supuesto que queda todo el andamiaje jurídico creado por el GATT, se sigue aplicando. La OMC modifica los mecanismos de solución de controversias e incluye los servicios que no estaban incluidos en el GATT como objeto de acuerdos. ¿Sí? Entonces, si te veo perdido, Leandro, ¿estás bien? ¿Estás entendiendo? Sí, estoy siguiendo. Sí, Estoy, perfecto. Muy bien, cuaderno. muy bien. Entonces, el que no me sigue me frena, pues yo si no arranco. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, la OMC es una organización internacional. Hay autores que ponen en duda si se trata o no de un sujeto del derecho internacional. Yo no sé si voy a entrar. ¿Qué hago, Marcelo? ¿Entro en el tema de la subjetividad internacional del GATT y consecuentemente entra en el examen o lo dejo? Por ahora no. Por ahora no, muy bien. Estamos malos con Bueno, otra entonces, cosa. por ahora no. Bueno, yo no abrigo ninguna duda respecto de que el GATT, de que la OMC es un sujeto del derecho internacional. ¿Sí? Y vaya que es importante. ¿Por qué es importante? Porque en algún aspecto viene a manejar o intenta equilibrar las balanzas comerciales de los estados. Intenta que se equilibren las balanzas comerciales de los estados. Para poder entendernos bien, Lucio Pasek. Lucio. ¿Está ahí, Lucio? Sí. Sí, Lucio. ¿Sabés qué es la balanza comercial de un estado? ¿O cómo se conforma la balanza comercial de un estado? Porque somos todos abogados acá. Yo no soy economista, pero si no lo sabemos lo explico, por eso lo pregunto. No. No. Matías. No, tampoco, de economía poco y nada. No, honestamente, Gaby. siempre me complicó. No. ¿Alguien que sepa qué es? Lo mío es la medicina y el derecho, Perdón. no la economía, nada que ver. Muy bien. No es Puede ser. Más o la menos. diferencia Bueno, entre exportaciones, ¿no? importaciones y exportaciones. Eso, Bien. lo que ingresa, Muy lo bien, que... Facundo dos Santos, muy bien. Facundo se quiere reivindicar porque se olvidó la tarea, pero está bien, estás perdonado, Me quiero Facundo. Muy bien, pero la vas a hacer igual, ¿eh? Muy bien.
Tal cual. A ver, para que nosotros, abogados, podamos abordar esta temática, nos alcanza con saber que en la conformación de la balanza comercial entran en juego las exportaciones y las importaciones. No puedo tener muchas exportaciones ni puedo tener menos, digamos, no puedo tener mucho de nada. Tengo que tener un equilibrio y la balanza, como toda buena balanza, tiene que estar siempre en un movimiento, en una oscilación que permita entonces que la economía quede saneada. ¿Está bien? Porque hay ingreso y egreso de dólares, de divisas, y esto no es un dato minúsculo. Entonces ahí se conforma la balanza comercial. ¿Está bien? ¿Esto todos lo podemos entender? ¿Que somos abogados? Sí, ¿no? Bien, porque si tengo que hacer una explicación económica, tengo que ir a los libros. Entonces, muy bien. Entonces, hasta acá vamos bien. Noten ustedes que no es un dato minúsculo, porque pónganle, a ver, hasta qué punto es importante estudiar esto. En el año 2004, si mal no recuerdo ahora, China decide ingresar a la OMC. Decide ingresar a la OMC porque modificó su constitución e introdujo el concepto de propiedad privada, que no existía hasta el momento. ¿Sí? Cuando modifica, ahí es que estoy mirando, cuando modifica su concepto, ingresa a la OMC, perfecto. ¿Y saben qué pasó con la OMC? Tembló. Tembló. ¿Por qué? Porque el comercio de 1.300 millones de personas, con la realidad de China, con la mano barata en China y con todo lo que implica China, generó un desequilibrio que hubo que trabajarlo. Fue como si viniera un tsunami comercial, de comercio internacional, y hubo que equilibrar la cosa. De hecho, tuvo un montón de planteos China y fue saliendo airoso de todos y de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esta cuestión sobre China? Para que empecemos a tomar dimensión de la importancia que tiene la OMC. ¿Sí? Ahora bien, estamos empezando, así que todavía sé que a algunos les va a costar esto y está muy bien que así sea. Fíjense que cuando pensamos en el Mercosur, por ejemplo, tenemos que los estados comparten fronteras. ¿Sí? Se forma como un bloque geográfico. Lo mismo sucede en la Comunidad Andina de Naciones, lo mismo sucede en el NAFTA, lo mismo sucede en la CEDEAO, lo mismo sucede en la ASEAN, lo mismo sucede en la Unión Europea. Digo, pero la OMC no comparte geografía. Porque en la actualidad son 169 estados, si mal no recuerdo ahora, tendría que haber verificado hoy antes de dar la clase, pero no lo hice, pero lo real es que no comparten geografía. Entonces yo les voy a dejar a las 18:22, para ir terminando por hoy, una pregunta. ¿Creen ustedes que por no compartir geografía debamos excluirlo conceptualmente como un sistema de integración? ¿A un Quiero país decir, o no entendí? a la OMC. Digo, vamos de vuelta. Te vamos a poner un solo caso de ejemplo, el Mercosur. El Mercosur comparte geografía, genera un bloque que se puede ver geográficamente, se puede demarcar. ¿Está bien? Algunos autores dicen, esto es necesario y es una característica de la OMC. Pero yo ahora les planteo a ustedes, con la importancia que tiene la OMC y con todos estos temitas que fuimos abordando en estos minutos que charlamos de la OMC, que vamos a seguir la próxima clase, ¿creen ustedes que es posible, sin ánimo de cometer algún error fuerte y grosero, desplazar a la OMC como una organización de integración? No quiero que me respondan ahora, quiero que lo piensen y que tengan argumentos, porque vamos a discutir esto en la próxima clase, en plenario, no en salas. Para las salas tengo otra cosa. Si ustedes quieren, es más, deben, pero si quieren pueden empezar a hacerlo, luego lo van a hacer igual, pero si quieren empezar, pueden bucear sobre la OMC en la página oficial de la OMC.
La página oficial del OMC es una de las pocas páginas, venía acá, que está realmente bien hecha y de la cual se puede tomar para empezar a estudiar la OMC, sin desplazar los textos, por supuesto. Pero realmente está muy buena, así que yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Que empiecen a bucear para la próxima estar con más elementos para poder debatir esta cuestión. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí, sí. Okay. ¿Alguna duda? No, ¿No? todo hermoso. ¿Nada? Acá dice 164 países. Ahí está, 164 entonces. Muy bien. En el muy bien. 2020. Muy bien, muy bien. Entonces no Tendría que leer 169, los hechos. Le 164. estás poniendo 5 de más. Le estoy agregando 5 de más. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra acotación? ¿Algún otro comentario? No, que lea los 160 y pico de países, ella que tuvo que leer las 400 y pico páginas. Pobre, no la vamos a castigar. No, está muy bien. Como complemento. Me cae mal. Bueno, gente, entonces nos estamos viendo la próxima. Fernando y Facundo me deben para el martes que viene los temitas pendientes que acordamos. ¿Sí? Están en deuda conmigo, así que salden, por favor, y nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sí? Que tengan linda semana. Que no te coma la perra nada, por favor. Ahora la saco.